Muy buenas noches, Dios los bendiga. Los saludo hoy siendo 26 de enero del 2024 y les tengo para compartir la enseñanza número 79 acerca de las promesas de Dios. Esto es una introducción, es de Hebreos 10. Bueno, entonces, ¿qué veremos hoy? En la introducción vamos a ver la fidelidad de Dios y su palabra y el cambio que Él hace a nuestras vidas cuando seguimos su consejo. B, algunas promesas cumplidas. C, cómo vivir confiados. D, cómo obtener las promesas de Dios, porque hay que aprender a cómo obtenerlas. D, algunos usos de paciencia y cómo se genera la paciencia. F, algunos usos de la palabra promesa. Bueno, si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campana. Bueno, en Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, Dios es fiel y todo lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Él es fiel, su palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, como dice 1 Timoteo 4:9. Su palabra es digna de confianza. Bueno, en el estudio que compartí titulado Confiando en Dios y su palabra, vimos en qué se puede confiar y en qué no se debe confiar. Bueno, ahora vamos en el Antiguo Testamento. Dios por medio de Moisés guió a su pueblo a la tierra prometida y antes de entrar a la tierra les exhorta a la obediencia, porque se requiere de inteligencia y de sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Deuteronomio 4, 5, 6 y también del 8 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 9, 8 y 9. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con toda diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, vimos, guárdate y guarda tu alma con toda diligencia. La prosperidad en todo y en la salud depende de así como prospera tu alma. Recordémoslo, ¿no? 3 Juan 2. Recordemos también que el alimento del alma es la palabra de Dios y con el propósito de no olvidar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial quiere que nosotros estemos bien calientes con esa palabra en el corazón. Y es todos los días, como dice ahí, de nuestras vidas. Y además quiere que las compartamos con toda nuestra descendencia, ¿cierto? ¡Qué privilegio! Salmos 41 al 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, una nota. Cuando nosotros pacientemente esperamos en Dios nuestro Padre, Él inclina su oído a nuestro clamor. Además, Él cambia nuestra situación negativa y nos planta sobre terreno firme.
Nuestras palabras entonces son cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Por ello la gente al ver esto lo respetará y pondrán su confianza en el Señor. Proverbios 14 del 26 al 27. El temor de Jehová, el respeto de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. Entre más respetamos a nuestro Padre Celestial, estamos en ese manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Wow! ¡Qué promesa, qué privilegio! Bueno, vamos entonces a ver dos ejemplos del cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Uno, aquí vamos a ver en Josué 21 del 43 al 45. El uso está en el versículo 45. Y aquí es del pueblo de Israel cuando ocupa la tierra prometida. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bueno, el otro ejemplo es con el rey Salomón en la dedicación del templo. Primera de Reyes 8, 56 y 57. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a ver la exhortación de Dios para que esto suceda también con nosotros, porque hay que siempre ir al contexto. Hebreos 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Esa palabra avaricia es afilar guros, o sea, no amar el dinero. O sea, sean vuestras costumbres sin amar el dinero. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, les tengo la versión internacional y dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, entre comillas, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo, porque ¿qué me puede hacer un simple mortal? Me encantó esa versión. Bueno, en el griego hay varias palabras para la palabra en español confiar, pero tomaré solo dos por ahora para verla en este contexto de Hebreos 13. En el diccionario de Vine, en la página 185 y 186, dice así: el verbo confiadamente que aparece en la Reina Valera es traducción 1 del verbo tarreo y 2 del sustantivo parresia, que lo vamos a ver ahorita en Hebreos 4:16. Bueno, aquí son dos palabras, ¿no? Y la otra más adelante la hablaremos, que se llama pepoitesis. Bueno, ¿qué es tarreo? Se traduce con una u otra frase que indica la posesión de la confianza. Y la otra palabra, que es parresia, paz es todo y resis es hablar, ¿sí? Entonces parresia denota confianza al hablar. Es la ausencia de temor al hablar abiertamente, denodadamente, con libertad, etc. De manera que podemos decir confiadamente, sin temor al hablar abiertamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal.
Bueno, ejemplos de la palabra parresia. Que es hablar con denuedo, con confianza, como les dije ahorita, Hebreos 4:16. Pero les tomaré desde el 14 para ver su contexto, de qué está hablando. Pues ahí en el 4:16 dice, acerquémonos pues, ¿sí? Entonces, por eso hay que ir al contexto. En el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el griego dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, por lo que Jesucristo hizo por nosotros, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Bueno, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No existe más nadie que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Dios no miente, ni se arrepiente. Lo que Él dice que hará, eso se hace. Él se compromete con el que cree sus promesas. El que cree sus promesas verá una realidad en su vida, todas esas promesas. En Hebreos 13 vemos que el Señor Dios nos ayuda y por eso no hay por qué temer. Y en Hebreos 4, Jesús, el Hijo de Dios, que es el sumo sacerdote, mi hermano, nuestro hermano mayor, a quien Dios resucitó y que traspasó los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8:34b. Entonces, vamos a ver cómo obtener las promesas de Dios. Bueno, una premisa. Cada promesa del Padre tiene una bella invitación y se encuentra en el contexto. Aquí está la promesa y en su contexto. Las promesas son decía el doctor, más de 900 promesas. Yo he empezado mi cuaderno muchas veces con las promesas y no he seguido con diligencia, pero ya lo empecé de nuevo. Bueno, una promesa, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí ven? Dios es el poderoso, Dios lo que quiere es abundarnos, ¿sí? En todo favor, en todo regalo, en todo, así no me lo merezca yo, no se lo merezca a nadie, Dios quiere bendecirnos. Entonces Él es poderoso para hacerlo y Él lo va a hacer, todo lo suficiente en todo. Y el contexto de esta promesa está en las ofrendas, en el dar. En el estudio, hay un estudio que yo compartí, más dichoso es dar que recibí A y B. Ahí está la explicación para el que quiera mirarla. Bueno, el versículo tema de este seriado será Hebreos 10, 35, 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, vuestra parresia, es la palabra que ahorita vamos a hablar del tema. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, la constancia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, les voy a compartir entonces de la versión internacional. Así que no abandonen su confianza, ¿sí? La perdemos, la abandonamos. La cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es una figura que luego les comparto.
pero el justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. 39. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Lo que hace la fe preserva la vida. Bueno, una nota aquí es que vemos que hay un requisito para no abandonar, para no perder la confianza. El denuedo al hablar. La palabra se necesita perseverar, ¿sí? Porque lo que hablamos, eso es lo que creemos, ¿cierto? No hablamos de lo que no creemos. O como dice él en 2 Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Mire, si no estoy hablando la palabra de Dios, muy probablemente no la estoy creyendo. No solo con mis palabras, sino también con mis acciones. Aman de estar en armonía con las escrituras. O como dice 2 Corintios 3:2-5, nosotros somos cartas leídas por todos, ¿sí? Bueno, resumiendo, hacer la voluntad de Dios y hablar con denuedo lo que escrito está, no es hablar con denuedo cantidad de cosas que el mundo promueve, no, es lo que escrito está, que es la verdad de Dios, es lo previo, lo primero antes de obtener la promesa, pues según vive aquí en este versículo, ¿no? O un dicho popular, el que persevera alcanza, ¿cierto? En el 36, porque os es necesaria la paciencia, ¿sí? No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, ¿sí? Grande galardón. Hablando del galardón, vemos en Hebreos 11:26. Por la fe Moisés, recordemos que era el hombre que dirigió al pueblo de Israel a la tierra prometida, el hombre más manso en el Antiguo Testamento. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, ojo al parche, de los deleites temporales del pecado. Bueno, eso es lo que dice Dios, ¿no? Yo no me inventé el libro, como decía el doctor Huir. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, y ustedes pueden seguir leyendo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se produce, cómo se genera paciencia. ¿Qué es la paciencia aquí? Es upomone. Son 32 usos. La Biblia lo usa como perseverancia, perseverar, constancia, paciencia. Según Vine, upo es bajo y meno es permanecer. Esta paciencia se desarrolla. Yo compartí, aprovechando las tribulaciones A y B, pues di una pinceladita sobre ese tema. Y en el A vimos el ejemplo de José, ¿sí? Y ahí vemos que es un proceso prácticamente de toda la vida. Bueno, en Santiago 1:3-4, pues tomaré la palabra paciencia, ¿no? Tomaré desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas tentaciones. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, el autoexamen de vuestra fe, produce, o sea, la palabra hace, obra, paciencia. O sea, cuando yo estoy bajo tribulación, me estoy haciendo un autoexamen, ¿sí? Porque ahí van a haber muchas tentaciones, pero lo importante es cómo respondo yo ante todas esas tentaciones. Sabiendo que la prueba, el autoexamen de vuestra fe, produce o hace obra, paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos, completos, maduros. La paciencia perfecciona el carácter cristiano. Otro uso está en Lucas 8:15. Mas el que cayó en la buena tierra, aquí es la parábola del sembrador, ¿no? Mas el que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón
bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que el fruto es una constante, es un estilo de vida. Más el que cayó en buena tierra. Bueno, vamos a verlo también en Mateo y en Lucas, ¿vale? En Mateo y en Marcos. Lucas lo estamos viendo, en Mateo y en Marcos. En Mateo 13:23. El griego dice, la palabra que están oyendo y entendiendo, el cual de veras lleva fruto y produce a 30, 60, 90. En el Marcos 4:20 dice, oyen la palabra y la reciben y dan fruto. La reciben es para decomar, se deleitan en ella, la acogen. ¡Qué delicia! Como decía el salmista, he encontrado tu palabra y como si fueran tesoros, eso, como si fueran muchos despojos. Los tesoros en una guerra se recreaba más que si fueran tesoros. Bueno, la palabra dice, la buena tierra, que es la que queremos ser todos, ¿cierto? No solo es de corazón bueno, sino que se asegura cada día de entender la palabra, la retiene, la sujeta, se deleita en ella y dan fruto con perseverancia. O como decía Jesucristo, por los frutos los conoceréis. Eso es como un indicador, ¿cierto? Bueno, en Hebreos 12:1 vemos el otro uso de la paciencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos una gran nube de testigos en el capítulo 11, ¿cierto? Esa palabra testigos es la misma palabra que se usa en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, y dice hasta lo último de la tierra, en la ciudad o pueblo donde vos estás. Bueno, entonces, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos cerca, nos estrecha, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Es importante estas dos palabras, corramos y carrera. Ahorita hablaré sobre eso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, ¿qué es la palabra correr? Es la palabra treco. Se usa literal o figurado. Metafóricamente, según Vine dice, de la actividad perseverante en la carrera cristiana con vista a obtener la recompensa. Como dice 1 Corintios 9, del 24 al 26. ¿Qué es la palabra carrera? Es la palabra agón. Se usa como conflicto, lucha, oposición, carrera, batalla. Como pueden verlo en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. O como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado. Bueno, ahí dicen 2 Timoteo 4:7. El strong es competencia, esfuerzo o ansiedad, claro. Cuando un atleta está en la competencia, eso genera ansiedad, pero el atleta sabe, se ha entrenado para todo, hasta para cómo caer si se llega a caer. Bueno, listo. Aquí resumiendo, observamos a los que se mantuvieron, es que lo que hacemos nosotros según este contexto, vamos a estar observando a los que se mantuvieron firmes en la antigüedad. Nos despojamos de todo aquello que nos quiere sacar de curso, lo que sea que quiera estorbar en toda dirección o frente, ¿sí? Cualquier estorbo en la competencia, en el frente de batalla, de ahí perseverar en nuestra carrera como creyentes, en miras a obtener el premio, y por ello hemos de mantenernos enfocados en Jesús, quien lo logró porque le puso poco precio al proceso y sí todo el peso a la meta.
Él tuvo gozo y por eso soportó la cruz y Dios lo exaltó. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Bueno, vamos a ver otro uso en Romanos 5 del 3 al 4. Pero le leeré del versículo 1 al 5 y además le leeré de la versión internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, aquí se ve que para hacer la voluntad de Dios es un proceso, ¿cierto? Nadie que quiere ir a la universidad se salta al bachillerato, ¿cierto? Nadie que quiere ser adulto se salta a la adolescencia. Y así sucesivamente, pues. Todo tiene un proceso. La confianza se desarrolla en la medida que uno va practicando un arte, una ciencia, un trabajo, cualquier cosa que uno quiera volverse experto, necesita ese proceso. En nuestro caso, como hijos de Dios, lo que vayamos leyendo y oyendo, comprendiendo, entonces lo vamos practicando. Y como Dios es fiel a su palabra, Él apresura su palabra para ponerla por obra, como dice Jeremías 1, 11 y 12. O como dice Isaías 55, 11, pues ustedes lo leen allá del 6 al 12. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es fiel, Él cumple su palabra, si la creemos, Él se compromete con nosotros. Qué Padre tan especial el que tenemos. Bueno, recordemos. Cada promesa del Padre tiene una invitación, una bella invitación y se encuentra en su contexto. Bueno, el contexto previo de Hebreos 10, 35, 36 habla de la promesa del Redentor y de lo que se espera de nosotros. Vamos al 10, 19, le leeré el 23 al 25, ustedes pueden leer todo lo demás. Así que hermanos, teniendo libertad, o sea, teniendo confianza, esa es la palabra parresia. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 y 25. Y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Bueno, un gran ejemplo de obtener la promesa fue nuestro padre Abraham. Lo que él hizo fue aprender a andar de la mano con Dios. Él perseveró en lo que Dios le decía, le iba mostrando. Dios inicia su relación con él cuando tenía 75 años y la promesa se hizo realidad cuando tuvo los 100 años. Y por su firmeza, hoy nosotros somos altamente bendecidos. Esto es un proceso, ¿cierto? Y es un proceso de toda la vida. Bueno, en Romanos 4 vamos a hablar de Abraham. Le leeré 13 y 14, el 16 y del 20 al 22. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 20, 21 al 22.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que hizo él, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es uno el que edifica más fe y más fe y más fe, hasta llegar uno a estar plenamente convencido, hasta sacar tantas raíces que nada lo mueve a uno de ahí. Recordemos, la luz es la que disipa las tinieblas. Nuestro andar con el Padre Celestial es un proceso a diario. Necesitamos aprender a invertir en lo celestial, en lo espiritual. Bueno, ¿qué es la palabra promesa? Es la palabra evangelia. Pues está evangelomai, evangelma. Sí, la sumatoria son 70 usos. El sustantivo es promesa, el verbo es prometer, etc. La palabra evangelia, epi, es sobre. Angelos es proclamar, anunciar. Significa también un compromiso a hacer o a dar algo, una promesa. Se usa de las promesas de Dios. Por ejemplo, por el pecado original de Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente, ¿cierto? Perdieron el Espíritu Santo. Dios entonces habla de la promesa de un Redentor, quien cambiaría a la humanidad su estado de muerte a vida, haciendo disponible el Espíritu Santo, vida abundante, vida eterna por medio de Jesucristo. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordemos cuando Jesús habla al principal de la sinagoga, Nicodemo, y le dice, Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que pueden oír el estudio, esto puede cambiar tu vida, y la adoración espiritual que el Padre busca. Eso es primera y segunda parte. Por eso la instrucción de Jesús en su cuerpo resucitado fue, antes de ascender, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, ellos irían a recibir poder cuando fueran bautizados con Espíritu Santo. Bueno, llega el día de Pentecostés, reciben Espíritu Santo y hablan en lenguas. El día de Pentecostés se hizo disponible a recibir la promesa del Padre. Y la recibieron los 12 apóstoles, iniciando la administración de la gracia. El libro de Hechos se ve otros 4 relatos más de la gente recibiendo el nuevo nacimiento y operando el poder y el amor de Dios. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba, el sumo sacerdote era el que intercedía por ese individuo y había que ofrecer un sacrificio de un animal según el pecado que él tuviese. Era cordero u otro animal, el que se ofrecía para la expiación de sus pecados. En un futuro, o sea, hablando de ahora, Jesucristo sería el Salvador. Él sería el Cordero Pascual. Hebreos 9:15. Bueno, ustedes pueden leer desde el 12b, pero aquí va el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, para el rescate, ahí se ve perdón y justificación. Repito, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados recibir en manifestación la promesa de la herencia eterna. Bueno, del nuevo pacto hablaré un poquito. Sin embargo, se ve a lo largo de las 7 epístolas a la iglesia. En 2 Corintios 3, del 2 al 5 y siguientes. Nuestras cartas sois vosotros,
nuestras está hablando Pablo y Timoteo, como lo ven al saludo de la carta. Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, escrita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. 4 al 5. Y tal confianza, esa es otra palabra. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra suficiencia es Dios. Aquí dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, ustedes siguen leyendo y a continuación viene la comparación del nuevo pacto con el antiguo pacto. Les hablaré algunas características del nuevo pacto. Ahí dice, es del Espíritu, el Espíritu vivifica, es el misterio de la justificación. Dice que el velo que tenían en el antiguo pacto es quitado por Cristo cuando el individuo se convierte al Señor. Bueno, ¿qué es la palabra confianza que les dije que habían tres en esta enseñanza? Se llama poiesis, relacionada con peito. Denota persuasión, certeza, confianza. Por ejemplo, en Efesios 3:12, pues ustedes leen del 10 al 12, vuelvo a leer. Está hablando de la administración del misterio revelado, Cristo en nosotros. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El que confesó y creyó, Romanos 10:9-10, recibe vida abundante, vida eterna. Al recibir Espíritu Santo de Dios, al renacer, entra al reino de Dios, como Jesucristo habló a Nicodemo. Bueno, ahora el versículo tema con su contexto posterior. No perdáis pues vuestra confianza. Hebreos 10:35-36, ¿no? Al 39 en este caso. No perdáis pues vuestra confianza, ya lo leí, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la perseverancia o constancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, ahí hay dos figuras. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, la figura 1, duplicación. Se pone en relieve lo que se repite. En el texto original dice, porque aún cuán poco, ¿sí? Expresa así la brevedad de la demora. Y la otra figura es el que ha de venir vendrá. Es decir, con toda seguridad vendrá. Así que una cosa para notar aquí, que el requisito para obtener la promesa, uno es conocer la palabra de Dios, que es su voluntad, ¿cierto? Que es buena, agradable y perfecta. 2, mantener la confianza, el denuedo de hablar libremente la palabra. 3, la necesidad de anticipar el retorno de Cristo, que es el ancla segura y que no nos dejará cambiar de rumbo. Por eso necesitamos estar hablando de esperanza, amor y fe. Creencia, amor y esperanza. Por otro lado, vemos que podemos perder la oportunidad de mantenernos firmes, de no ver las promesas una realidad en nosotros y por ende de no agradar a nuestra alma, como empecé en la introducción. Recordemos que prosperar el alma es el primer paso para ser prosperados en todo y tener salud. Preservamos el alma por mantenernos creyendo, edificando fe, obedeciendo. Y la cuarta cosa es que el justo, el renacido al Espíritu de Dios, vive a plenitud por fe. Bueno, 2 Pedro 1:4. Le leeré el 3. 2
Pedro 1:4, pero les leeré el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vida es la vida Zoe que hizo Jesucristo disponible, y piedad es la palabra eusebia, mi relación espiritual con mi Padre. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Esa palabra concupiscencia especialmente lo prohibido, que es codicia, pasión, deseos, así que pilas. Bueno, entonces viene una serie de verbos y sustantivos que hemos de añadir con toda diligencia, eso es otro para otra enseñanza. Como les decía ahorita, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Permanece, mora, se queda, es una constante. La fe, la esperanza y el amor. Así que para terminar, 2 Pedro 3:13-14, la esperanza. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con toda diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Bendiciones.